Mi nombre es Emilda Orozco Suárez. He sufrido durante 16 años, cargaba muchas enfermedades, que yo sufría soplo en el corazón, tenía insomnio, tenía depresión, tenía hernia en el estómago, así como una naranja era, así grande, como una naranja, y eso también no me dejaba. Y como tenía también gastritis, es decir, como embarazada, sí estaba. Llegué a punto de, pesé 38 kilos porque ya perdí el peso, tenía los glóbulos rojos, ya no funcionaba. El soplo en el corazón me provocaba que no podía respirar, se me trancaba y me perdía. No respiraba siempre, ya no respiraba. Y después de poco rato, otra vez con lo que mi esposo, mis hijos me venteaban, y de eso recién respiraba. Después ya no respiraba. Tomaba muchas tabletas, por lo menos 20 tabletas al día, 20 a 15 tabletas, porque era para gastritis, supuestamente era para el corazón, después para mi presión, vitaminas, pero no me ayudaba en nada. No comía, ya no me levantaba, no hacía nada y ya no podía hacer nada, porque realmente ya no tenía fuerza, no tenía valor, porque fue éxito desahuciado de los médicos. Cualquier rato pensaba ya que va a morir, porque el médico me dijo que ya no había ni semanas ni días, y era cualquier rato, porque ya todo estaba como acabado en mi vida. No dormía en la noche, me daba miedo a la noche, pensando que si voy a dormir no voy a poder despertar. Económicamente la situación nos afectó porque todo lo que tenía dinero, mi esposo, a pesar de todo, me lo compraba medicamentos. Hasta llegamos a los brujos. Hemos llegado a los brujos. Me llevó mi esposa al brujo y el brujo dijo que no era para él. Y al segundo brujo hemos ido, nos ha dicho que tampoco no era para él. Nuevamente hemos vuelto a los médicos y ya. Mi esposo se prestó dinero para hacerme curar con los médicos y la casa nos lo quitaron porque no podíamos pagar y nos quedamos sin nada. Y a veces no había alimento para mis hijos porque todo era para medicamentos. Bueno, llegó la infidelidad, que mi esposo me ha sido infiel, me golpeaba, me insultaba, me humillaba, me comparaba con otras mujeres, me decía que yo no era mejor para él. Aguantando y los golpes, los insultos, las humillaciones, las críticas, los menosprecios de todo. Y a causa de eso yo, después de todo yo también empecé a tener resentimiento, tener odio. He dicho, o yo me mato, o yo me mato. Porque él me dijo que yo no servía nada para él, que era mejores mujeres tenía él. Quería poner la soga al cuello y tirarme, o tirarme también del departamento donde vivíamos. Bueno, yo llegué a la iglesia enferma, todo cargada de enfermedades, de deudas, de infidelidad, pero gracias a Dios llegué a la iglesia y ahí poco a poco pude entender que primero tenía que buscar el Espíritu Santo, renunciar todo, odio, rencor, enojo, resentimiento, todo lo que me tenía como atado dentro de mí, pero yo empecé a perdonar todas estas cosas, a dejar en las manos del Señor. Entonces el Espíritu Santo me ayudó y Dios me sanó y estoy, gracias a Dios, Dios me libró de la enfermedad que tenía tantas cosas y las deudas. Yo volví al hospital, al médico que me dijo que ya no había más cura. Entonces yo volví y me dijo el doctor que se sorprendió, me dijo, ¿qué pasa? Usted para mí está muerta. Entonces él nuevamente hizo los análisis, todo, como siempre me lo estaba haciendo, me dijo
que ya no había nada, que todo volvió a la normalidad, el corazón, ya no hay hernia, ya no hay anemia, ya no hay insomnio, no hay nada. Gastritis tampoco no hay, presión alta que estaba no hay, todo está normal, no hay nada. Que este es un milagro de Dios, que está sana porque ella tenía que estar muerta. A partir de ahí ya no había humillación. Yo también cambié mi carácter, cambié todo. Y cambié, mi esposa también fue cambiando, mis hijos cambiaron. Entonces, a partir de ahí ya no había discusiones, ya no había humillación, ya no había golpes, ya no había nada. Y por eso es que ahora ya no tengo resentimiento, no tengo odio, no tengo rencor. He perdonado a mi esposo, nos hemos reconciliado con mi esposo y todo está bien, gracias a Dios. El cambio comenzó en mí y después ya comenzó en mis hijos. Mis hijos, cada uno era, otro estaba involucrado ya en los vicios, con malas amistades, con la droga, y los demás también no andaban por su lado, no nos obedecían. Ahora son hombres de Dios, mujeres de Dios. Toda la familia estamos en la iglesia ahora, sirviendo al Señor. El Señor nos ayudó a pagar todo y ya estamos libres de deuda. Ahora me siento feliz, me siento alegre, me siento segura y lo más importante es que tengo al Espíritu Santo. Esa es mi alegría más grande que tengo y desde adentro para afuera el Espíritu Santo transformó mi vida. Ya no tengo pensamientos de quitarme la vida, más bien tengo pensamientos de vivir mucho para seguir adelante, salvar a otras almas, ayudar a otras personas que también están pasando tal vez lo mismo.